Hoy no habrán preguntas retóricas en nuestro podcast. Hoy venimos sin etiquetas. Es que la violencia de género hoy en día es una de las lacras más grandes cuyas consecuencias arrastran de por mínimo la vida de mujeres, de niñas, de adolescentes, sin etiquetar si tienes o no tienes dinero, si tienes o no tienes educación, si eres madre o no eres madre, si eres famosa o no lo eres. No hay etiqueta. Hay violencia de género a todos niveles. Hoy nos comparte una mujer su experiencia de vida atravesando lo que fue su matrimonio y lo que le hizo ser una mujer en fuga. Hoy estamos con Thalía Velázquez, a la cual le doy la bienvenida a Sin Etiquetas. Thalía, bienvenida. Muchas gracias, Vivian, por esta invitación tan especial. Tú no tenías una vida de violencia. La violencia vino o comenzó desde el principio. Porque te lo pregunto porque hay muchas mujeres que se enamoran. Todo es en el nombre del amor. Sí, claro. Y se enamoran tan profundamente que normalizan ser maltratadas. Sí. ¿Te pasó? Yo me casé enamorada, con la ilusión de la juventud y con la esperanza de salir de mi casa, porque mis padres eran divorciados. Entonces, para mí, el casarme era una escapatoria también. Entonces, entre la inocencia de la juventud, muy jovencita, las ganas de salir, de tener una relación de noviazgo normal. Yo ni siquiera me había besado con él cuando me casé, yo creo. Porque en aquel entonces mi familia, bueno, pues mi mamá era la chaperona. Súper estricta. Sí, súper estricta. Yo ni a la esquina salía sola. Entonces, ¿qué te digo? Me casé y esto se dio de inmediato. De una vez. Fue inesperado el primer golpe. Yo me quedé paralizada porque es que yo nunca vi venir eso. Y más tan pensé jovencita, que ¿no? eso me iba a pasar, Sí. pues. Claro, y más tan jovencita, ¿verdad? Sí. Sí. Quizás pensaste que esto era normal en un matrimonio. No, de hecho, inmediatamente agarré mis maletas con el golpe, con el dolor. Yo estaba ya embarazada de mi hijo. Y empecé a empacar esa maleta. Y todo esto está en el libro. No les voy a decir mucha cosa. Pero el detalle va a ser muy bueno leerlo. Súper importante, claro. porque yo en ese momento yo me di cuenta, me han golpeado. O sea, esto no es manera de tratarme si lo amo. Él supuestamente me ama y yo de una vez me di cuenta que es que esto yo no lo iba a permitir. Pero entonces empecé a empacar mi maleta y las imágenes de mi infancia venían a mi mente. Yo crecí sin mi papá. Yo crecí con un padre ausente y yo decía, estoy embarazada, ¿cómo voy yo a quitarle a mi hijo la oportunidad? Y te empezaste a echar culpas porque tener típico, su papá. que ya empezaron a crearse culpas automáticas en ti. Yo no me iba a querer culpar en un futuro de no darle a mi hijo la oportunidad de tener a su papá. Entonces agarré toda mi ropita, la volví a colgar ahí en el armario, metí la maleta en el closet, me acosté a llorar y a esperar en Dios que eso fuera así, nada más esa única vez y que nunca más volviera a pasar. Por supuesto, uno entra en la etapa de nuevo de la luna de miel, en el enamoramiento, y ahí empieza la fase de la tensión y cae de nuevo en el momento del golpe. De la violencia. O sea que eso iba a ser repetitivo. Sí. Pero bueno, ahí estabas y hasta que tuviste el ánimo de irte. ¿Por qué tú crees que las mujeres se quedan? ¿Por sus hijos? Porque tú pudiste escapar y lo hiciste y te demoró. Hasta la ropita la volviste a colgar. Sí. ¿Miedo? Sí. El miedo es el mayor, la fuerza más grande que hace para que no una hacer víctima nada. Se paralice y no siga adelante. El miedo, porque es que miedo a muchas cosas. Al que dirán, a qué voy a hacer, cómo voy a hacerlo sola, cómo voy a mantener a mis hijos sola. Yo no trabajaba en aquel entonces, digo yo qué iba a hacer, me iba a ir a la casa de mi mamá a hacer una carga para mi mamá y que después me dijeran que es que ¿para qué te casaste? No. La cantidad de cosas que pasan por la cabeza de uno y más que nada impulsadas por el miedo al no saber qué hay más allá de tomar esa decisión. Exacto.
Y eso es lo que hace que muchas mujeres no lo logren hacer. Tú venciste el miedo, Thalía. Yo vencí mi miedo. Ajá. Y ese miedo yo lo Te reflejo. felicito por eso, Sí. de verdad, y te felicito por compartirlo, Sí, porque son gracias. muchas mujeres que están teniendo miedo hoy. Sí. Muchas. Sí. ¿Qué les dices a ellas? Todas tenemos una fuerza dentro de nosotros. Todas. Y es importantísimo conectar con nuestro ser, Ajá. conocernos, sentirnos y hacer caso a esas voces que hay dentro de nosotras que nos impulsan a tomar acciones. Esas son más importantes que el miedo. Entonces, conocernos, saber que sí podemos salir adelante porque todas tenemos esa posibilidad ¿Y de qué tal? hacerlo. ¿Y cómo hace uno, por ejemplo, para buscar ayuda? ¿Tú buscaste ayuda o te lo aguantaste solita? Yo al principio me lo aguanté solita, yo no le decía a nadie, ni a mis amigas. Mis amigas ya no venían a mi casa porque pues eso es parte de lo normal, porque el agresor empieza como a aislarte para que nadie se dé cuenta. Entonces, Eso sí, es parte, sí. es una parte muy importante para ellos, Ajá. porque claro, mientras menos personas, mientras tu círculo se vaya achicando, tú tienes menos oportunidades de dar a conocer lo que te está pasando. Entonces... o de que se vea que el maltrato, de que te estén maltratando, de que te hablen mal, y de que te minimicen o de que te golpeen. Sí. ¿Cómo tú haces para que otras mujeres también lo venzan si buscan o no ayuda? Porque tú, por ejemplo, te quedaste sin amigas. Nadie iba más. ¿Cómo buscaste ayuda? Yo le hablaba a la empleada de mi papá. Ese era como mi refugio. ¿Encontraste a alguien? Yo me refugiaba en ella, le decía todo lo que... Era la única que sabía, hasta que hubo momentos en medio de la agresión que mi empleada salió de la casa a buscar ayuda, a ayuda a mi papá. Lamentablemente yo no recibí ese apoyo en ese momento. También está en el libro. Pero sí, a mí me brindaron ayuda de diferentes maneras. Yo recibí ayuda psicológica a través de la universidad, porque cuando regresé de los Estados Unidos, sin que nadie supiera de lo que yo estaba pasando, allá en los Estados Unidos busqué ayuda. Ajá. A la policía, llamé muchísimas veces al 911. Aquí en Panamá también se puede llamar a la policía, ¿verdad? Sí. En los Estados Unidos yo fui llevada a un albergue. A mí me llevaron a un albergue, me dieron un refugio, estuve casi un mes ahí, me ayudaron muchísimo. Todo ese apoyo psicológico y grupal, que uno se da cuenta que no está sola. Wow, mi historia no es tan grave como la de las demás. Y yo pensaba que era muy grave. Sí, era grave, pero hay situaciones tan feas, espantosas, que se dan en la intimidad del hogar, que uno simplemente jamás se podría imaginar de las cosas que pasan. Entonces... Sí, y que mucha gente lo vive, ¿cierto? Sí, como tú decías, no importa el esto no tiene social, ningún tipo de ¿no? etiqueta, ninguno. No. Esto es... Y se está viviendo y las estadísticas lo dicen y los números están, y por eso es que más personas como tú se necesitan para que animen a las mujeres que lo están viviendo, que están viendo vivir a sus hijas, a sus hijos, adolescentes, en este mundo de violencia intrafamiliar, que se haga algo, ¿cierto? Sí, este es un problema no solo de la pareja, del hombre y la mujer. Este es un problema que va más allá, y los niños son productos de lo que están viviendo. Entonces esos niños los actores de hoy en día fueron esos niños del pasado, y los niños de ahora van a ser los actores del futuro. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros sembrando en este momento en nuestros hogares? ¿Qué les estamos nosotros dando de nosotros a nuestros hijos? Y ahí es donde más cuidado debemos tener como adultos responsables, es las enseñanzas. Aunque pensemos que el niño no nos está escuchando, el niño está escuchando, el niño está aprendiendo nuestro comportamiento y lo va a normalizar. Entonces, yo digo que para
para poder cambiar esta situación que es a nivel mundial, debemos tomarlo con la seriedad necesaria. Esto es un problema social que no se queda en la casa. Ese niño va al colegio, no puede rendir debidamente académicamente. Hay que buscar ayuda, definitivamente. Sí. Hay que cambiar con esto. Sí. Y sobre todo los que están con, los que son, porque esto lleva a veces hasta el asesinato de personas. Sí. Esta gente tiene que ser juzgada como debe ser. Con mayor severidad, sí. Pero totalmente, porque Sí. así debe ser. Son Sí. asesinos, son violadores, etcétera. Sí. Ahora que Sí. quiero hablar a la escritora. Esta escritora abrió su vida, su corazón en este libro. Nunca tuviste ningún temor. Bueno, todavía, ahora lo estás empezando a vender, ¿verdad? Ya arranca Sí. la cosa. Empieza. No has tenido ningún temor, me dice que lo has leído varias veces, no tienes ningún temor de ser juzgada por nadie, por haber abierto tu corazón, tu vida, dando tantos detalles en esto. ¿Te has sentido cómoda con haberlo hecho? Sí. Ha sido un proceso. He tenido que tragar duro varias veces y en el proceso de escritura me derrumbé en muchas ocasiones. Hubo momentos en los que yo pensaba, no puedo seguir, Ajá. porque las imágenes que venían a mi mente, que habían estado ocultas, porque una parte del proceso de sanación es uno borra del cassette todo lo que está viviendo, lo que vivió. Entonces, volver a mientras escribía me venían imágenes que ya habían quedado ocultas, entonces pude continuar sanando. Y luego, cuando terminé el libro, me decía una amiga, ya está listo, públicalo. Yo lo leía, lo releía y yo decía, no está listo, porque esto tiene que salir desde el amor, con un fin positivo, con un propósito que ayude a las personas. Esto no es solamente una historia que voy a echar el cuento de qué fue lo que me pasó. No, esto es... Que mucha gente no conoce, ni sabía. Te conocen con 2 matrimonios hermosos. Exitosísimos, lindísimos. Exitosos. Sí. Uno donde enviudaste y luego el que tienes ahora. O sea, que la gente no sabía que habías tenido este sufrimiento tan fuerte, tan agudo en tu vida. Así es. Y con solamente mencionar que he escrito este libro y el título del libro y la imagen que hay en la portada, la gente me escriben y me dicen, wow, yo también estoy pasando por esto. ¿Cómo hiciste tú para salir adelante? ¿Cómo puedo yo encontrar esa fuerza? Como Te tomó tu tiempo, ¿no? Te tomó tu tiempo escribirlo, ¿cierto? Me tomó mi tomar tiempo. A la acción para hacerlo. ¿Ah? Me tomó mi tiempo y fue justo después de pandemia. Justo durante la pandemia, cuando las cifras de la violencia doméstica estaban disparando. Y yo decía, wow, las personas están encerradas en sus casas, no pueden huir. ¿Cómo es eso? Porque digo, yo cuando me pasó a mí, yo podía salir, huir. Ir a tomar un café al menos. Pero en medio de la pandemia eso no era posible. Correcto. Entonces, allá y sí es verdad que se dispararon, ¿cierto? Sí, tú puedes ver las cifras y es increíble cómo se incrementaron. Entonces empecé a escribir. Pero ya yo venía escribiendo desde hacía años porque yo decía, bueno, yo quiero que mis hijos conozcan mi historia por parte mía directamente. Entonces ya yo venía para mis hijos, para mi familia. Yo digo, bueno, el día que yo me muera, eso va a quedar ahí y nadie va a venir a echar el cuento por mí ni cambiar la historia. Yo también motivé un poco, cuando hice mi libro Sin Etiquetas, también lo hice más para mi familia que para cualquier lector. Ajá. Entonces, uno escribe para uno, ¿verdad? Ajá. Sí, para sanar. Sí, y es señora. Y eso uno saca muchísimo con la pluma. Sí, te felicito por haberlo hecho, sí, porque también yo creo que hubo un proceso en ese... Me acabo de erizar. Sí, es así, porque eres tú contigo. Sí, no hay más nadie a la hora de escribir un libro, estás tú contigo. Sí. Entonces están tus fantasías, están tus presiones, están tus debilidades, están tus inseguridades, tus seguridades, está todo. Sí, y cuando decidí escribirlo por mi familia, por supuesto hay que echar el cassette para atrás, relatar la infancia y todo esto. Y después cuando dije, ok, voy a escribir esto porque este libro tiene que salir a la luz pública. La gente tiene que conocer esto. A medida que yo iba escribiendo y esto se iba desarrollando con la forma que le estaba dando, después pensaba, ay, pero mi lector de repente va a querer conocer toda esa historia de infancia. Y yo tuve muchas dudas sobre qué incluía, qué no. Y es que esa parte de mi infancia era totalmente importante, porque de ahí viene también, en la infancia es cuando nos vamos moldeando. Sí. Y vamos
creciendo con esas creencias que están muy arraigadas dentro de nuestro ser, que es lo que nos lleva a aceptar ciertas situaciones. A normalizar una normal. o no. Sí, depende de lo que uno viva, en lo que los enseñaron sus padres y en lo que va, definitivamente. Entonces, mi mayor temor era cuando le dije a mi esposo, mi amor, cuando me llegó ¿lo quieres leer antes de que salga? Dice, claro que sí, y el hombre se me sienta al lado mío. Mientras yo tomaba el otro libro y yo iba haciéndole correcciones, porque cuando se lo entregan a uno ya impreso, uno ve cositas que hay que cambiarle, ¿no? Sí. Entonces él pasaba una página, pasaba la otra y pasaba la otra. Y yo aquí al lado de él, yo, Dios mío, no dice nada. Calladito. No dice nada. Y en eso, 8:45 de la noche, cierra el libro y dice, wow, qué bien escrito está este libro. Wow, esto tiene que salir pronto. La cantidad de personas que van a verse beneficiadas con esto. Y me dice, pero voy a dejarlo ahí porque esto se va a poner intenso ahorita, pronto, y después no voy a dormir. Sí, el libro muestra qué bueno, la realidad. Pero viste qué diferencia de apoyo, ¿no? Ay, sí, total. Ajá. Él me dice, y él está completamente apoyándome hay que hablarle a la gente y decirle que si hay futuro, que no, uno no tiene que quedarse pegado al que lo maltrata. No. Definitivamente que no. Entonces yo te agradezco, en verdad. Quiero que la gente compre el libro. Te agradezco que hayas encontrado Sin Etiquetas para borrar esas etiquetas que hay de dolor, esas etiquetas que hay de situaciones difíciles para estar de verdad, porque tú te fugaste por tu vida y por la de tus hijos. Sí. Y en esta fuga, Thalía, también quizás estás ayudando a que otras mujeres también lo hagan. Sí, y es lo más importante, de verdad. Gracias. Un último mensaje para despedirnos. Tantas personas que te van a escuchar y que a lo mejor de verdad, después de tu libro, puedan cambiar. Bueno, primero que nada, el libro está hecho a beneficio de la Fundación Hope. Queremos poder ayudar a muchísimas personas a través de la fundación y esta va a ser una herramienta que vamos a usar para no solo dar a conocer este flagelo, sino también para poder tener fondos para la fundación. Y la Fundación Hope ayuda y apoya a víctimas de violencia doméstica. Sí. Así y lo hemos estado haciendo desde el 2006 en Chiriquí y ahora ya vamos a estar en todo el país. Te felicito. Gracias a todas las personas que nos van a apoyar con esto. Y yo les quiero decir que busquen dentro de sí esa fuerza que los pueda llevar a encontrar la luz que tanto anhelamos para poder brillar y ser esa persona, ese ser humano que vinimos a ser en este mundo. Porque todos tenemos un propósito y tú tienes un propósito muy importante que seguir y lo vas a encontrar. Así es, muchas gracias, Thalía. Qué lindas palabras. Bien. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.